Muy bien, jóvenes. La semana pasada solo tuvimos una hora de clases, pues porque hubo suspensión de labores. Entonces, alcanzamos a ver un poco acerca de las penas y nos quedamos hasta este tema, en el límite de las penas, es decir, hasta dónde se puede sancionar a una persona. Y como habíamos visto, básicamente los límites de toda pena, de toda sanción, pues son efectivamente, lo van a determinar los derechos humanos. En primer y principal lugar, siempre toda pena, toda sanción, ya sea en prisión privativa de la libertad o en otro tipo de pena o sanción que se aplique, siempre debemos de respetar pues los derechos humanos. Y nos dice que habíamos mencionado, en este punto es necesario recalcar la idea de respeto a los derechos humanos, ya que es en la ejecución de las sanciones, principalmente en la pena privativa de la libertad, en donde mayores violaciones se han encontrado. Existen infinidad de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, comúnmente conocidos como PPL, por condiciones sanitarias, condiciones inhumanas donde se encuentran viviendo, también por el hacinamiento, las condiciones o estructuras de la prisión, la mala alimentación que se les da, aunado también a que pueden haber, pues poner en riesgo la integridad física de cada persona e incluso actos de tortura. Entonces, aparentemente, la sanción que aplica el Estado debe de respetar siempre pues los derechos humanos, pero en muchas ocasiones sí pasan a ser vulnerados estos en las personas privadas de su libertad. Entonces, ahorita vamos a continuar. Ahora, para aplicar las penas tenemos una serie de principios en los cuales se basa la aplicación y la formulación de penas y sanciones. El primero nos dice que es el principio de necesidad. Básicamente nos indica que solo se debe privar o restringir de bienes a título de pena en casos en que sea indispensable y necesario. Es decir, vamos a aplicar una sanción y se va a estipular el tipo de sanción o el tipo de pena, qué privaciones de bienes se va a hacer de acuerdo a la necesidad de cada individuo, siempre y cuando pues se respeten sus derechos humanos y también vaya acorde al delito que se haya cometido. Posteriormente tenemos el principio de personalidad y nos dice que solamente al culpable de la infracción puede ejecutarse la pena, no puede ser trascendente, es decir, siempre la pena va a ir dirigida al sujeto que cometió el delito. No se le puede aplicar la pena a, no sé, a algún familiar, a su hijo, a su hermano, a su papá, porque ellos no cometieron el delito. Entonces, este principio de personalidad se aplica básicamente que a quien comete el delito se le aplicará la pena. Posteriormente tenemos el principio de la individualización, que nos habla de que no puede ejecutarse a todos por igual. Aunque dos sentencias sean iguales, en el momento de la ejecución deben tomarse en cuenta las peculiaridades individuales del reo. Entonces, esto es algo muy importante, ya hemos visto, cada ser humano, cada persona es una unidad biopsicosocial, tenemos temperamento, personalidad, carácter, factores completamente diferentes. Y aunque sean exactamente el mismo delito, en parecidas condiciones, con parecidas víctimas, siempre cada delito es único y diferente. Entonces, por ende, la pena que se aplique, el tratamiento para lograr la reinserción social del sujeto, pues también debe ser individualizado. Aunque sea el mismo tiempo en prisión, aunque sean los mismos años, siempre el tratamiento va a ser diferente. Tal vez algunos, como ya habíamos mencionado, requieren de un tratamiento psiquiátrico, psicológico, otros sociales, ambientales. Por ende, es individualizado la pena y el tratamiento que se le vaya a dar a la persona que está privada de su libertad o a la persona que se le va a aplicar una sanción por la comisión de un delito. Ahora, tenemos el otro principio. Estos son 4 principios los más importantes para la aplicación de una pena. Y tenemos el principio de particularidad, es decir, que se sanciona a un sujeto en particular y determinado
No es como la punibilidad que sigue el principio de generalidad. Entonces aquí hablamos de que la pena va a ser específica para el sujeto que comete el delito. Permítame un momento. Entonces, básicamente, de esto nos habla. Estos son los 4 principios en los que se basa la aplicación y la formulación de penas. El principio de necesidad, de personalidad, de individualización y, por último, el de particularidad. ¿Dudas, muchachos? No, profesora. No, profe, de mi parte no. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a hablar acerca de los tipos de penas, es decir, cómo se clasifican. Pues tenemos diversas penas que se van a aplicar, tal vez algunas en México ya no se aplican, por ejemplo las penas corporales, pero básicamente también existe esa clasificación, esa tipología, y pues la primera de la que vamos a hablar pues es efectivamente de las penas corporales. Nos dice que en sentido estricto, pues las penas corporales son las que afectan la integridad física y también puede entenderse como pena corporal en sentido amplia como aquellas que no sean pecuniarias. Y ahorita vamos a ver también qué son las penas pecuniarias. En aplicación del sentido estricto, pues las penas corporales se pueden dividir en dos. Primero tenemos a la tortura, que básicamente se suele entender que se trata de un trato inhumano o degradante y que va contra los derechos fundamentales, pero que en muchos países aún se sigue usando. Hablamos de azotes, amputaciones, golpes, los famosos latigazos, todas estas situaciones que van a vulnerar la integridad física del sujeto. Por ejemplo, también mutilaciones, estigmas, cuando marcaban pues básicamente material de hierro caliente, marcaban a las personas que habían cometido un delito. Pues básicamente en esto se tratan las penas corporales. Primero tenemos a la tortura, que es como la retribución por el mal que comete el sujeto que cometió el delito. Permítame. Y posteriormente tenemos a la pena de muerte. Básicamente la pena de muerte es la más drástica y pues es abolida en muchos países. Sin embargo, no se considera trato inhumano o degradante, al contrario que la tortura o los azotes. Pues la pena de muerte ya sabemos en qué consiste, en privar de la vida a una persona por el delito que cometió. ¿Dudas aquí, jóvenes? No, profe. Ok, muy bien. No, profe. Muy bien. Permítame, es que ingresaron 2 personas, pero no sé si hay una persona que no sé si es alguno de sus compañeros, para tomar en cuenta su asistencia. Es mi compañera Londra, me parece. Sí, pero ingresó otra persona con MA, no sé quién es. Soy yo, profe, María del Carmen. María del Carmen, muy bien, para que tome en cuenta tu asistencia, María del Carmen. Y Alondra, ¿verdad? Sí, profe, buenos días. Buenos días, ahorita les anexo su asistencia, muchachas. Muy bien. Entonces, ¿dudas respecto a las penas corporales, muchachos? No, profesora, todo está quedando claro. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la siguiente clasificación. Ahora tenemos las penas infamantes. Aquí nos dice que son aquellas que afectan el honor o la dignidad de las personas. En el pasado, algunas penas corporales como los azotes o la crucifixión eran ejecutadas en público para añadir el efecto de infamia a la persona condenada. Es decir, aparte de que se le aplicaba una sanción corporal, también se aplicaba esta
pena infamante porque lo hacían en público, avergonzaban a la persona que se le estaba azotando o se le estaba crucificando. Entonces, en la Edad Media era común la pena de vergüenza pública, en la que el sentenciado era expuesto de manera ignominiosa, con poca ropa o vestido ridículamente, a veces en un punto fijo, a veces en procesión, para efecto de recibir la burla del público. Entonces, básicamente, eso es la pena infamante, avergonzar al sujeto que cometió la conducta delictiva, hacerlo público, que toda la gente vea la sanción que se le está aplicando. Nos dice que otro tipo de pena infamante era que el condenado llevara una seña que recordara su delito. Fuera esta de manera permanente como la marca a fuego en la piel del mismo o de manera temporal como la letra escarlata de los condenados por adulterio. De este tipo de pena viene conceptos como el de San Benito. En la época actual se ha reducido la aplicación de las penas infamantes a ámbitos más específicos, como es el caso de la degradación en los delitos militares de algunas jurisdicciones. Entonces también este tipo de penas ya no se siguen aplicando. Básicamente, como acá vemos en el párrafo, en el último párrafo, se aplica principalmente en el campo militar, donde se degrada a los sujetos que cometen delitos militares y se les baja el grado que poseen. Ese es un tipo de pena infamante porque de una u otra manera avergüenzan a estos sujetos por el delito que cometieron. ¿Dudas respecto a esta pena, muchachos? No, profesora. Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos a las penas inhabilitantes y básicamente son aquellas que impiden el ejercicio de ciertos derechos, generalmente políticos como el voto o familiares como la patria potestad. Privan de ciertos cargos o profesiones o inhabilitan para su ejercicio. Aquí podemos también relacionarlo con la pena privativa de la libertad, porque cuando una persona básicamente es privada de su libertad, pues pierde algunos derechos, tanto políticos como familiares o sociales, porque está inhabilitado, no puede, por ejemplo, postularse para un cargo político, en muchas ocasiones les niegan el voto, no pueden tener por obvias razones la patria potestad de los hijos, entonces aunado a que se les hace una pena privativa de la libertad, también se les anexa una pena inhabilitante. Y nos dice que hoy en día también son muy comunes la privación del derecho de conducción de vehículos de motor y la privación del derecho al uso de armas, dependiendo si has cometido un delito, aunque sea un delito culposo, es decir, que se te salió de las manos y no pudiste, no controlaste la situación, aún así, pues se puede dar una pena inhabilitante. Para prevenir, permítame un momento. Para prevenir en un futuro, pues, otro tipo de reincidencia en cometer delitos o conductas antisociales. Nos dice que también son importantes las inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos durante un tiempo determinado. Esta es otra cuestión. Cuando una persona, principalmente servidores públicos, cometen algún tipo de infracción o algún tipo de delito, también se les puede inhabilitar del cargo que tienen, del cargo público, de la profesión que desempeñan. Por ejemplo, se les retira la cédula profesional y por ende no pueden ejercer la licenciatura que se tiene o la profesión o el estudio que se maneja. ¿Por qué? Porque por cometer un delito se te inhabilita tanto la cédula profesional como el título que se te otorga. Y nos dice, son de muy variado contenido y existe una tendencia a su expansión. Se trata en la actualidad de una categoría residual abierta que se define por ser aquellas penas distintas de privación de libertad y multa. Propiamente hablando, toda pena que priva de algún derecho.
Estas son las penas inhabilitantes, aquellas que de una u otra manera en determinado ámbito, ya sea personal, laboral, pues te va a privar de ejercer alguna situación. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, tenemos a las penas privativas de la libertad. Es la más común, la que la mayoría conocemos. Y básicamente estas se denomina de esta forma, pues, a la pena emitida por un juez como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria, es decir, su libertad para desplazarse por donde desee. Solo puede estar dentro del, en este caso, pues el sistema penitenciario, la prisión, no puede salir a otro lugar, no puede ir a donde él desee, fijando que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial para tal fin, llamado comúnmente cárcel. Aunque cada ordenamiento jurídico le dé un nombre concreto, puede ser correccional, establecimiento penitenciario, centro de reclusión, centro de reinserción social, pues básicamente es lo mismo, es una prisión, un lugar donde se aplican penas privativas de la libertad. La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar de libertad de tránsito al individuo sentenciado. Ojo aquí, muchachos, se diferencia de la prisión preventiva porque la pena privativa es resultado de una sentencia y no de una medida transitoria como sucede con aquella. Hay muchas personas que están privadas de su libertad, se encuentran en una prisión esperando a que se les dé una sentencia. Es decir, el proceso de investigación judicial no ha terminado. Siguen investigando lo relacionado a su caso y aún no tienen una sentencia establecida y ya están pasando varios años dentro de prisión. Entonces, no es lo mismo cuando hablamos de prisión preventiva, quiere decir que no tienen una sentencia, no están compurgando la pena, ni siquiera tienen una pena, solo tienen una medida de seguridad esperando a que se cumpla pues la aplicación de su sentencia. ¿Dudas aquí, muchachos? No, profesora. No, profe. No, profe. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, tenemos a las penas pecuniarias. Básicamente, estas son relacionadas con los bienes económicos y es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay que diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de la víctima, básicamente la reparación del daño, y estas penas pecuniarias pueden ser multa, comiso o caución. La caución o fianza es la garantía que entrega el encausado para poder defenderse en libertad. Eso es básicamente las penas pecuniarias, pues están relacionadas con bienes económicos, bienes patrimoniales y pueden ser multas de tránsito, fianzas para poder salir de prisión o de esa prisión preventiva en la que te encuentras. Hablamos también que se hace la diferencia en cuanto a reparación del daño cuando se le da una cantidad económica a la víctima o a los familiares de la víctima. Entonces, todo lo relacionado a las penas pecuniarias, recuerden bien, muchachos, son relacionadas con el bien patrimonial. ¿Dudas? No, profesora. No, profe. Muy bien. No, profe. Ok, muy bien. Ahora, muchachos, vamos a hablar acerca de las medidas de seguridad. Por ahí les dejé una actividad, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Y básicamente, en derecho penal, las medidas de seguridad son aquellas sanciones complementarias o sustitutivas de las penas que el juez puede imponer con efectos preventivos a aquel sujeto que comete un injusto o un delito, pero que de acuerdo con la teoría del delito, al ser inimputable, no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad. Básicamente las medidas de seguridad se aplican a las personas que no se les puede aplicar pues culpabilidad, son inimputables. Por ejemplo, las personas que sufren de algún trastorno mental o alguna diferencia, ya sea
psicológica o psiquiátrica. Entonces aquí a estas personas pues se les aplican las medidas de seguridad. Es decir, esta persona es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos, para evitar que tanto esta persona cometa un delito, vuelva a reincidir en cometer una conducta delictiva o también a él se le puedan violentar sus derechos humanos. Y nos dice que, sin embargo, existen sistemas penales en los que también se aplican medidas de seguridad a personas inimputables, personas que no se les puede aplicar pues una pena igual a las personas que no tienen ningún padecimiento diferente a los demás. Hablamos aquí, por ejemplo, de personas que tienen alguna deficiencia psiquiátrica. Ok, y aquí vamos a empezar a hablar acerca de las penas y medidas de seguridad en México. Las penas y medidas de seguridad pues son las siguientes. Ahorita vamos a analizar el Código Penal Federal, donde nos explica cada una de las penas y medidas de seguridad. Se menciona a la prisión, el tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad, internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. Tenemos confinamiento, prohibición de ir a un lugar determinado, sanción pecuniaria. Hablamos también de decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, amonestación, apercibimiento, tenemos a la caución de no ofender, suspensión o privación de derechos, inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos, publicación especial de sentencia, vigilancia de la autoridad, suspensión o disolución de sociedades, medidas tutelares para menores, decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito y la colocación de dispositivos de localización y vigilancia. Esas son las penas y medidas de seguridad que en México se aplican. Ahorita vamos a analizar cada una. Permítanme, ok, sí. Vamos a analizar el Código Penal Federal. Nada más dejen que empiece a compartir. Ok, muchachos, ¿pueden visualizar el Código Penal Federal? Sí, profesora. Profe, Ok, muy bien. Permítame un momento. Muy bien. Entonces, tenemos a la prisión. ¿Quién me ayuda a leer, muchachos? yo le ayudo, profe. Muy bien, adelante. La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será 3 días a 60 años, perdón, y solo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se comete un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en los centros penitenciarios de forma con la legislación de la materia y ajustándose a la resolución judicial respectiva. La medida cautelar de prisión preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta, así como de las penas que pudieran imponerse en otras causas, aunque haya tenido por objeto
hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea. El límite máximo de la duración de la pena de prisión de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con los estipulados en otras leyes. Muy bien, Isaac, gracias. Entonces, pues básicamente la prisión es lo que comúnmente conocemos, es la pena privativa de libertad personal. Nos dice que aquí en México su duración será de 3 días a 60 años. Permítame un momento. Ok. Entonces, de eso nos habla la prisión. En el artículo 25 del Código Penal Federal se nos habla de que básicamente la prisión, pues como ya lo veníamos viendo, es la pena privativa de la libertad personal, estar dentro de un centro penitenciario para lograr con esto la reinserción social. Y nos dice que el límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad es hasta por 60 años. Todo esto, pues, eso es lo que se menciona aquí en el Código Penal Federal, pero en caso de que también se deben apegar a la hora de sancionar de conformidad con lo estipulado en otras leyes. Es decir, que no se va a aplicar una pena diferente a lo que establezca cada uno de los códigos penales, tanto estatales como federal. Ahora, aquí nos dice, hay otro apartado, los procesados sujetos a prisión preventiva y los reos políticos serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales, que nos da a entender que las personas que ya tengan una sentencia deberán estar separadas y clasificadas por aparte de las personas que se encuentren en prisión preventiva y los que son reos políticos. Entonces no puede haber mezclarse a estas personas que ya tienen una sentencia a los que apenas están esperando por una sentencia. Deben estar pues clasificados de diferente manera y en lugares o estructuras diferentes o departamentos especiales. Ahora vamos a hablar del siguiente, el tratamiento en libertad, semiliberación y trabajo en favor de la comunidad. ¿Quién me ayuda a leer, muchachos? La apoyo yo, profesora. Adelante. Dice, el tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. La semilibertad implica alternación de periodos de privación de la libertad y de tratamiento en libertad. Se aplicará según las circunstancias del caso, del siguiente modo: externación durante la semana de trabajo educativa con reclusión de fin de semana, salida de fin de semana con reclusión durante el resto de esta, o salida diurna con reclusión nocturna. La duración de la semilibertad no podrá exceder de lo correspondiente a la pena de la prisión sustituida. Muy bien, Jesús, gracias. Efectivamente, muchachos, como vemos aquí en la explicación del artículo 27, lo que nos da a entender es que el sujeto que cometió el delito puede llevar su tratamiento en libertad o semilibertad. Es decir, que los ejes de reinserción social, como las medidas laborales, educativas, relacionadas con el deporte o con la salud, las va a llevar no dentro de un centro penitenciario, sino en libertad o en semilibertad. Y aquí nos da algunas pautas. Por ejemplo, estar recluido toda la semana y salir libre sábado y domingo. O por el contrario, estar recluido sábado y domingo y de lunes a viernes, pues estará en libertad. O también hay otra circunstancia que nos menciona que puede estar puede estar en libertad durante el día y en la noche llegar a estar pues en prisión.
Todo esto va a ir acorde a las necesidades y a las características de las personas. Recuerden que ya habíamos mencionado anteriormente que se hacen pues los estudios de peligrosidad, de las características del delincuente en base a su personalidad, su temperamento, y también en base a las características del delito, y básicamente en estos estudios, en estos diagnósticos de carácter psicológico, social y criminológico, pues se dará la pena o la sanción adecuada. Entonces vamos a continuar con el análisis. Ok, aquí tenemos ahora el trabajo en favor de la comunidad. ¿Quién me ayuda a leer, jóvenes? Le ayudo yo, profe. Adelante. El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas, educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingreso para, para la subsistencia del sujeto y la familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutiva de la prisión o de la multa. Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad. La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso. Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el sentenciado. Muy bien, gracias, Juan Manuel. Entonces, básicamente, el trabajo en favor de la comunidad pueden ser labores que tanto el juez como las autoridades competentes le van a dar a la persona que cometió un delito para realizar acciones que ayuden a la sociedad. Por ejemplo, no sé, ir a pintar las calles, los marcamientos o los señalamientos de tránsito, pueden realizar labores de jardinería, pueden también ir a barrer, limpiar las calles, recoger basura. Ojo, muchachos, esto puede ser como una pena autónoma o sustituir la prisión o la multa. También nos dice que no puede como suplir las labores de jornada extraordinaria, es decir, que no deben de llevarle mucho tiempo a la persona que cometió el delito, porque estarían inhabilitándolo para ejercer una jornada laboral que le ayude pues a obtener los recursos económicos que necesita. Puede trabajar y, por ejemplo, en sus días libres, hacer trabajo en favor de la comunidad. Aunado a que nos dice que cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo. Entonces, por cada jornada de trabajo, pues te van disminuyendo un poco la pena de prisión que se te aplique. Y todo esto, pues la extensión de la jornada, las horas que debe de cumplir cada día o cuántas veces al mes, pues lo otorga el juez. Y algo muy importante que aquí vemos muy marcado lo de los derechos humanos es que esta pena no debe de resultar degradante o humillante para el sentenciado. Siempre se debe de respetar los derechos humanos de las personas que son acreedoras pues de una sanción. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Muy bien. Ahora, ¿quién lee el confinamiento? ¿Lo puedo yo, profe? Adelante. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. El Ejecutivo hará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y las necesidades del condenado. Cuando se trate de delitos políticos, la designación la hará el juez que dicte la sentencia.
Muy bien, aquí no hay mucho que explicar. Básicamente el confinamiento, como su nombre lo indica, es confinar a una persona, mantenerlo en un lugar determinado. Por ejemplo, no sé, este solo es un ejemplo, yo cometí determinado delito y me dan confinamiento, es decir, que yo no puedo salir de Tuxtla Gutiérrez, porque al momento que yo salga de Tuxtla Gutiérrez, estoy violentando esta medida de seguridad que me dieron o esta pena que me dieron y pues ya me iría acreedora a una sanción mayor. Es decir, no puedo salir, por ejemplo, de Tuxtla, no puedo salir del Estado o de la República Mexicana, porque estoy llevando una investigación judicial o porque fue una pena que se me fue otorgada. Básicamente solo es controlar y obligar a una persona a residir en determinado lugar y no salir de él. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. Muy bien. Ahora tenemos la sanción pecuniaria. Vamos a leer solamente que la sanción pecuniaria va a comprender la multa y la reparación del daño. Aquí en el Código Penal pues establecen las condiciones en las que se va a otorgar esta multa. Por ejemplo, la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de 1000 días, salvo los casos que la propia ley señale en algunos delitos. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Entonces, básicamente, se hace el promedio de cuál es el ingreso diario que tiene una persona. Por ejemplo, no sé, yo gano 3,000 pesos a la quincena, estaría ganando 200 pesos diarios. Entonces, eso y me otorgan, no sé, 100 días multa. Vamos a multiplicar 100 por 200 y serían, vamos a ver, 20,000 pesos mexicanos. Ese sería mi multa que se me está otorgando, porque va acorde a lo que genero, ya sea quincenalmente, mensualmente, con todos mis ingresos. Esos son las multas. Para los efectos de este código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo. Es decir, si a mí me aplican mínimo 100 días de salario mínimo, porque hay algunas situaciones o algunos delitos que lo mencionan de esta manera, pues sería equivalente pues, al salario mínimo que esté en el lugar donde yo resido. Ahora nos dice, cada jornada de trabajo saldará un día de multa. De igual manera, si me otorgan 100 días multa, puedo trabajar y de esta manera voy a ir disminuyendo el recurso económico que se me está solicitando. Lo estoy sustituyendo por el trabajo. Básicamente eso es la multa, otorgar un bien económico al Estado, dependiendo de las condiciones que se manejan a través del Código Penal Federal. Ahora, la reparación del daño es otra circunstancia. Nos dice que esta reparación debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño y a la afectación sufrida. Y aquí tenemos las condiciones que debe de suplir, por decir restitución de la cosa obtenido por el delito, y si no fuera posible, el pago del precio de la misma. Indemnización del daño material y moral causado, incluyendo atención médica y psicológica, servicios sociales, rehabilitación, tratamientos curativos, recuperación de la salud. En casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como en violencia familiar, además comprenderá el pago de tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. Básicamente estos son todos, muchachos. Aquí vemos costo de la pérdida de oportunidades, en particular del empleo, educación, prestaciones sociales, declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima a través de medios electrónicos o escritos, disculpa pública, es otra reparación del daño que se maneja aquí en México, así como la garantía de no repetición cuando el delito se cometa por servidores públicos. Y nos dice que tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden. Primero el ofendido, en caso de que fallezca el ofendido, el cónyuge o el concubinario o concubina y los hijos menores de edad.
A falta de esto, pues los demás descendientes y ascendientes que dependieran económica de él al momento del fallecimiento. La reparación pues será fijada por los jueces según el caso que sea preciso reparar, con base en las pruebas obtenidas en el proceso y la afectación acusada a la víctima u ofendida del delito. Ok, aquí estamos viendo otra vez reparación del daño. Para los casos de reparación del daño causado con motivos de delitos por imprudencia, el Ejecutivo de la Unión reglamentará sin perjuicio de la resolución que se dicte por la autoridad judicial la forma en que administrativamente deba garantizarse mediante seguro especial de dicha reparación. Y aquí están obligados a reparar el daño, básicamente los ascendientes por los delitos de sus descendientes, los tutores y los custodios. Ojo muchachos, cuando hablamos de reparación del daño, hablamos de que no solamente lo puede cubrir la persona que cometió el delito, sino también estas personas. Por ejemplo, pueden cubrir la reparación del daño los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad. Por ejemplo, si el hijo es menor de edad y comete un delito, ¿qué es lo que quién va a pagar la reparación del daño? En este caso serían los papás. Los tutores y los custodios, y de igual manera, los que estén a cargo de ciertos menores de edad, también pueden reparar el daño que se le ocasiona a las víctimas. Los directores de internados o talleres que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de 16 años. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos, las sociedades o agrupaciones. Y aquí nos dice que se exceptúa esta regla conyugal, por sociedad conyugal. Cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier índole. Y por último tenemos al Estado, que solidariamente por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con el motivo de ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquellos fueran culposos. Es decir, si el Estado también puede reparar el daño en caso de que alguno de sus servidores públicos vulnere a alguna otra persona. Y pues básicamente eso es la reparación del daño. Por ejemplo, seguimos viendo reparación del daño. Por si lo quieren leer más a fondo, está en el Código Penal Federal. Entonces, muchachos, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana vamos a continuar viendo las otras penas y medidas de seguridad que se aplican en México. ¿Dudas, jóvenes, respecto a lo que vimos el día de hoy? No, profe, ninguna. No, profe, No, profe, de mi parte no. Ok, muy bien. Recuerden que tal vez el día de mañana vamos a hacer el debate respecto a la pena de muerte y la postura que les haya tocado, muchachos. Les iba a preguntar, jóvenes, ¿para cuándo van a empezar las exposiciones de su trabajo final? Creo que eso no lo dijo, profe. Ok, para que veamos cuándo vamos a iniciar. Entonces hoy voy a checar los tiempos. ¿Cómo vamos? Solo tengo el orden. La primera persona que va a pasar a exponer su proyecto final es María del Carmen. Entonces, para que vaya checando de una vez los tiempos, cómo vamos avanzando. Ya solo nos queda esta semana y la siguiente para ver contenido de la materia. Pues la última solo es para evaluaciones. Entonces, para que vayan midiendo su tiempo, hagan su trabajo adecuadamente y puedan dar una buena exposición, muchachos. Entonces, por el día de hoy sería todo. Que tengan un excelente día, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Prepárense para el debate. Profesora, ¿las exposiciones del trabajo serán antes o después de la entrega del trabajo? Serán después. Me parece que ustedes entregan su trabajo el día 14 de abril, que es el próximo miércoles. Sí, profesora. Así es. Entonces sería el 15, podríamos empezar, si tenemos tiempo, si ya acabamos con los temas, podemos iniciar con la exposición de sus trabajos. Sí, está bien, profesora. Muchas gracias. Sí, de nada, Jesús. Entonces, pues sería todo, muchachos. Que tengan un excelente día.
Igualmente, Gracias, hasta profe, luego, nos profe. vemos. Adiós, profe.